Hola amigos de YouTube, mi nombre es Silik y bienvenido a Programación en Python. En el video de hoy vamos a iniciar con ejercicios de programación en Python. Y vamos a ir en nuestro link Python diario. Hay varios ejercicios, son 8 ejercicios y vamos a ir en ejercicio 1, parte 1. Y hoy vamos a hacer la pregunta 3 y la pregunta 9. Para programar yo voy a usar PyCharm. Si usted tiene otro programa, claro que sí puedes usarlo. Vamos a iniciar con nuestro primer programa, pregunta 3 de ejercicio 1. Vamos a leer la pregunta que dice, pregunta, una función que calcule la longitud de una lista o una cadena dada. Aquí iniciamos con una input string, un nombre general. Si usted quiere usar otro número, claro que sí puede usar. Eso declaramos con una input. Y este input estoy usando para ingresar un valor o un número, un carácter, cualquier usted quiera. Introduce, vamos a decir palabra. Y vamos a continuar con nuestro programa con una count, que es nuestro count es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos usando una count es igual a 0. El count esta va a ser nuestro contador, va a iniciar en 0. Esta va a ser el que nos va a decir cuántas veces se ha repetido el bucle, cuál bucle el que ya vamos a hacer, y las veces que repetí ese bucle serían la longitud y de esta cadena que realicemos en la práctica. Y vamos a continuar con nuestro programa y vamos a iniciar con nuestro bucle. Usamos una for para nuestro bucle C, que estamos usando para char. Si quieren usar char también, pero estamos usando C, char o string para caracteres, para números. C en inglés, pero en español C en input nuestro nombre que está ahí arriba, input string. Eso va a ser, estoy usando para si hay alguna carácter o algún número en nuestro input, él va a seguir contando. Continuamos con una if, y en ese if vamos a poner c punto. En eso c, si hay algún espacio distinto, es igual true, con 2 puntos. Y esto es usando para space, esto es usando para los espacios que está ahí. Y si no, por ejemplo, yo no quiero contar los espacios y yo voy a usar distinto. Si yo quiero contar los espacios, yo voy a usar una igual true. Después, claro que sí, yo puedo contar los espacios y voy a pasar un resultado con espacio. Y vamos a seguir con nuestro programa y vamos a poner nuestro count es igual count más uno que vamos a
hacerle suma, la operación para tener nuestro resultado, y vamos a imprimir eso con una print, nuestro resultado, y aquí vamos a poner nuestro paréntesis y corchetes, número total de caracteres es igual, y vamos a poner nuestro coma, y ya vamos a poner nuestro count, que es el contador para imprimir. Y si no ponemos eso coma, no va a salir número, nuestro resultado, y vamos a hacer una run y vamos a ponerlo ahí. Mi nombre Ömer Faruk Selik con números 1, 2, 3, 4, y en total que 4, 5 son 18 sin contar los espacios, y podemos ver nuestro resultado es igual a 18, y ya tenemos nuestro primer programa y que funciona bien, y seguimos con nuestro segundo programa. Continuar con nuestro segundo programa. Pregunta 9. Vamos a leerlo. Definir una función generar n caracteres que toma un entero n y devuelve el carácter multiplicado por n. Por ejemplo, generar n caracteres 5x debería devolver 5 veces x. Y vamos a abrir nuestro programa Pasha y vamos a iniciar programando. Vamos a iniciar con una def. Def es como una función, como un print. Por ejemplo, estamos usando imprimir para print, y def es como así una función, y ahí vamos a utilizar eso, generar, y vamos a poner un nombre. Si quiere cambio, puede cambiar el nombre, depende de ustedes, pero ahí necesito poner n por n como carácter, y eso significa vamos a poner el número ahí en n, y ahí vamos a poner nuestro caracteres, y vamos a poner 2 puntos. Vamos a continuar, vamos a imprimir estos valores. En mi impresión vamos a poner una operación que en impresión, y el número voy a multiplicar por carácter, y ahí vamos a hacer una prueba. Generar.n, vamos a decir 6 veces, vamos a poner un número 6, y otro puede ser, dice que necesito poner un carácter, y 6 corchetes, vamos a poner por ejemplo Ömer con espacio, y vamos a ejecutar. Y después ejecutarlo, y podemos ver ahí que 6 veces imprimió la palabra Ömer. Así que terminamos con nuestro segundo programa, y que funciona bien, y sigamos con otros programas en siguientes clases. Y muchas gracias por su paciencia, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, puede escribir en comentarios. Desde ahí, hasta luego.